Para algunos de los organizadores gráficos es más sencillo utilizar una herramienta ya prediseñada, y Word trae consigo algunas de ellas. Por ejemplo, si queremos realizar una línea de tiempo, en el menú Insertar de Word tenemos dentro del grupo de ilustraciones las herramientas SmartArt. Las herramientas SmartArt son gráficos ya prediseñados que permiten la inclusión de elementos gráficos a el documento. Prácticamente es posible incluir cualquier tipo de SmartArt en documentos, presentaciones de PowerPoint, incluso en hojas de cálculo. En primer lugar, la línea de tiempo, vamos a ponerlo como una SmartArt de proceso. Aquí lo que tenemos que hacer es revisar qué tipo de información es la que queremos representar. Y como estamos hablando de una línea de tiempo, bueno, tenemos que hablar de una presentación secuencial. Yo voy a seleccionar este que se llama línea de tiempo básica, en la cual utilizo una flecha y algunos puntos donde yo además tengo que agregar algunos elementos importantes. Contexto. Voy a presionar aceptar y se va a dibujar mi SmartArt en el espacio que tengo destinado para la escritura. Este SmartArt viene con 3 elementos básicos, pero es posible agregar algunos elementos más. Como es un elemento insertado, a la hora de ponerlo dentro de mi documento, se genera automáticamente un menú adicional que se llama Diseño de SmartArt y Formato. Estos son contextuales. Quiere decir que si yo quito el punto de selección del SmartArt, van a desaparecer. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar por aquí hablando de la nacimiento y hablando enseguida de una primera infancia. Va desde el nacimiento a aproximadamente los 7 años. Y voy a hablar también de una segunda infancia. Va desde los 7 años hasta la pubertad. Pero tal vez yo necesite agregar algún elemento. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre la adolescencia. Para ello tengo algunas opciones. En primer lugar, en el menú contextual Diseño de SmartArt, hasta la izquierda me aparece un botón que se llama Agregar forma. Y al lado derecho de ese botón me aparece un triangulito hacia abajo o un botón de persiana que me permite determinar si lo quiero delante o detrás. Si yo, por ejemplo, lo pongo detrás, me va a mandar al siguiente punto donde yo debería escribir adolescencia, pero no me aparece el punto de inserción para poder escribir sobre él. Lo que hago es trabajo sobre este panel de texto. Este panel de texto me permite agregar los elementos necesarios. Por ejemplo, aquí voy a hablar de adolescencia. Por tanto, escribo la palabra adolescencia. El panel de texto no siempre está disponible. Por ejemplo, yo lo voy a desaparecer en este momento cerrando. Si yo necesitara utilizarlo pero no estuviera disponible, yo puedo volver a presionar en el menú auxiliar Diseño de SmartArt el botón de panel de texto para que vuelva a aparecer. Otra forma de agregar algún elemento es me coloco en el panel de texto en el último elemento, presiono Enter y me va a generar un punto más. Luego de la adolescencia vendría la juventud. Bien, una vez que ya está diseñado mi línea de tiempo, lo que puedo hacer es cambiarle, por ejemplo, algunos elementos para hacerlo más destacable. Le puedo cambiar los colores, lo voy a poner multicolor. Le puedo cambiar los estilos, por ejemplo, si quiero que los puntos se vean más grandes o más pequeños, con los círculos sólidos. Si lo quiero en 3D, que parezca que tenga brillos en una simulación, yo lo voy a manejar así como recuadro. Y una vez que ya termine con mi línea de tiempo, puedo pasar a mi siguiente elemento. Otro organizador gráfico que es bastante útil es el diagrama de Ben-Euler. El diagrama de Ben-Euler es un esquema gráfico que me permite establecer las intersecciones entre algunos elementos. Una vez más, me voy al menú Insertar, voy a seleccionar SmartArt, voy a buscar uno de ciclos, por ejemplo, y voy a revisar si hay alguno de ellos que me corresponda
a un esquema de Venn Euler. Podría ser este, en el ciclo es este Venn radial. Lo voy a seleccionar, voy a aceptar y voy a determinar que nada más necesito 3 elementos en vez de 4 en un punto central. Entonces voy a seleccionar un elemento, el que quiero desaparecer, y presiono suprimir. Y ahora ya tengo algún tema, y aquí voy a hablar, por ejemplo, de reciclaje. Podría hablar o escribir acerca de lo que es la recolección, a discriminación, y la transformación. Una vez que ya lo terminé, también puedo cambiarle los colores. También puedo cambiar el estilo. Voy a poner este. Y ya terminé. Ahora me voy a un esquema de llaves. Un esquema de llaves se puede trabajar mejor desde una tabla, si estamos trabajando en Word o un procesador de texto avanzado. ¿Por qué? Porque es más fácil identificar los elementos que son acomodados en el orden especificado. Así, por ejemplo, yo voy a insertar una tabla. Voy a decir que mi tabla tiene 4 niveles de profundidad y que tengo 5 elementos, 5 elementos para poder realizar mi esquema de llaves. Entonces, lo que haría yo aquí, en esta tabla, sería poner el título. Vamos a hablar, por ejemplo, de la biología. Y voy a poner diferentes clasificaciones de la biología. Voy a poner, por ejemplo, lo que es el reino protista. Voy a hablar del reino vegetal. Voy a hablar del reino animal. Voy a hablar del reino mineral, aunque no corresponde propiamente a la biología. Y voy a hablar acerca de los humanos como una parte específica del reino animal. Bien, aquí tendría yo que poner algunas características. Y acá tendría que poner yo algunos ejemplos. Pero en este caso lo que voy a hacer es copiar esta información. La llenaré y la completaré con todo lo que sea necesario. Una vez que ya tengo mi información acomodada, yo puedo redistribuir los espacios sin tener ninguna celda seleccionada, porque entonces el cambio aplicaría solamente para las celdas seleccionadas. Entonces quito la selección. Voy a tomar la línea de separación y la voy a recorrer para que tome el tamaño que yo considero apropiado. En este caso, como normalmente en características y ejemplos es donde más texto debería escribir, los voy a dejar más amplios. Una vez que ya tengo acomodada mi información, yo voy a seleccionar mi tabla completa por el interior y me va a aparecer una vez más el menú diseño de tabla, que es un menú contextual, porque todo lo que yo pongo a través del menú insertar me genera este menú. Y en este diseño de tabla, yo voy a especificar que no existan bordes o que no sean visibles. O sea, no es que desaparezcan, es que sencillamente no los va a mostrar la interfaz. Y una vez que ya los tengo sin mostrar los bordes, ahora voy a insertar las llaves, que normalmente las encontramos aquí en formas. Y aquí está la llave, por ejemplo. La voy a dibujar. La puedo redimensionar para que sea más amplia. La puedo cambiar el contorno para que sea más grueso. En este caso tengo que reducir un poco el tamaño. Y hago lo mismo con el resto. Vuelvo a poner otra llave. Y voy a copiar, la voy a pegar y ya tengo otra llave. De esta manera puedo organizar mi información de texto y generar un esquema de llaves fácilmente. Por último, una
Una rueda de atributos es un organizador gráfico que me permite determinar normalmente una secuencia que se tiene que cumplir para cumplir con ciertas condiciones. Una vez más, me voy al menú Insertar, voy a seleccionar SmartArt, voy a el de ciclos, y aquí voy a seleccionar el primer elemento, por ejemplo, el ciclo básico, donde voy a especificar que en mi negocio, en primera instancia, yo tengo que generar una producción. A partir de la producción, yo puedo tener una comercialización. A partir de ello, puedo establecer una cobranza. Gracias a ello obtengo ganancias. Y con las ganancias puedo hacer una reinversión. Y el ciclo vuelve a comenzar. Como pueden apreciar, aquí no hay ninguna parte más importante que la otra, sino que es una secuencia, un ciclo. Una vez más, puedo agregar formas, poner el panel de texto o quitarlo. ¿Sí? Le puedo cambiar los colores y le puedo cambiar los estilos. En este caso voy a poner un 3D. A lo mejor no es el más apropiado para lo que se necesita, pero estamos buscando crear organizadores gráficos que sean atractivos y lo que tengo que hacer es revisar cuáles son las características. Si necesitara hacer alguna modificación de cualquiera de ellos, sencillamente selecciono el SmartArt, me vuelve a aparecer el menú diseño de SmartArt y ya puedo hacer los cambios necesarios. Misma situación acá, yo podría cambiarle, por ejemplo, la presentación, le podría agregar más elementos, le podría quitar elementos, voy a agregar una forma, voy a quitarle la forma, según se necesite, a través del panel de texto, nada más es un retroceso o suprimir. Esta es la forma sencilla de poder trabajar con algunos organizadores gráficos.